El poder de saber es una presentación de Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Una cosa es saber y otra cosa es efectivamente poder. Y tú decías que él ejerce el poder y se hace el loco porque puede hacerse el loco. ¿Qué le da a él esas ventajas en este momento y hasta qué punto puede llegar Trump en estos aspectos? Sobre todo en casos como el de Venezuela, que ya pasó por uno de los peores momentos cuando empezaron las sanciones y que además le tocaron en un proceso de pandemia. Por ejemplo, antes de hablar de Venezuela, y poner dos ejemplos antes de esto, el caso de Dinamarca. Le digo a Dinamarca, yo quiero comprarte Groenlandia. Es una locura, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo plantea? Porque puede. ¿Por qué puede? Porque el principal socio de Dinamarca, de toda la Comunidad Europea, es los Estados Unidos, porque el 70% de las exportaciones de Dinamarca dependen de Estados Unidos. Entonces, él no va a lograr la compra, pero sí puede lograr algunas concesiones, como por ejemplo la base espacial que está al norte de Groenlandia, que él los Mula necesita, por cierto, para Sí. sus planes, pero también hay tierras raras, hay minerales raros que explotar y que son vitales para la economía norteamericana en su rivalidad tecnológica con China. Pero por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur es un socio importante, es un aliado importante a nivel geopolítico, donde hay 24.000 soldados americanos estacionados cuidando la frontera con Corea del Norte, pero no están pagando. De Trump le dice, si no pagas, entonces yo te voy a quitar los soldados y te expones a una invasión de tu vecino del norte. Entonces, ese es el poder de negociación. En el caso de Venezuela, es que la producción petrolera hoy, que está cercana al 1.080.000 barriles aproximadamente, está produciendo unos 6.000 y tantos millones de dólares. Pues Chevron aporta de eso aproximadamente unos 2.500, es decir, un tercio. Por supuesto, un cierre de ese chorro significaría, por supuesto, una caída en los niveles de producción, una caída en los niveles de ingresos, del flujo de divisas, presión cambiaria, presión en inflación, menos nivel de actividad económica. Entonces, Trump sabe cómo puede afectar eso la dinámica de Venezuela. ¿Qué está pidiendo él? Concesiones, una en materia electoral y otra en materia de migraciones involuntarias con las deportaciones. Efectivamente tenemos ese aspecto, pero también habla de la Unión Europea y dice que la Unión Europea fue creada para acabar con Estados Unidos y que lo han hecho muy bien, pero que hasta aquí llegaron. Él está dividiendo el mundo, está aplicando aquella de divide y vencerás. Seguramente, por supuesto. Por eso es que desafiando toda lógica geopolítica, entonces él mete en el mismo radar a adversarios y aliados. A Europa le dice claramente, tú no estás cumpliendo con el acuerdo, con el artículo número 5 de la OTAN, donde tienes que aportar cerca del 2,5% de tu PIB en gasto de defensa. Un periodista español le pregunta, ¿qué va a pasar con España, que es el último en la lista en hacer aportes a la OTAN? Él dice, le voy a imponer un arancel del 100%. Entonces, bueno, definitivamente su objetivo, y esto es importante decirlo, es que él no nos está hablando a nosotros. Él está hablando a la base clientelar que lo eligió, porque el 4 de noviembre del año 2026 se reeligen 2/3 de la Cámara de Representantes y el Senado, y él necesita controlar la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado para evitarse un impeachment después del año 2027. Es decir, hay un plan muy claro de Donald Trump que es dirigirse a su base clientelar, a quien lo eligió y a quien le permitió una victoria arrolladora. Si el mundo decidiera ignorar al hombre loco, ¿qué podríamos estar viendo? Porque cada quien se centre en su poder y en las estructuras y en las formas que tiene. Ayer estaba reunido yo con un grupo importante de empresarios y cuando veamos el tweet yo le hice una pregunta a todos. ¿Consideran ustedes que ese tweet, ese anuncio, esa orden ejecutiva de revocar teóricamente la licencia, eso es una amenaza creíble? Y todos me dijeron, sí le creemos.
Si sí le creemos, entonces Trump tiene razón en su teoría, porque definitivamente, al ser una amenaza creíble, definitivamente busca obtener concesiones detrás de eso. En mi opinión, su principal concesión, la principal que él busca, son las migraciones involuntarias, el tema de las deportaciones. Básicamente, ¿por qué? Porque fue la base de su campaña electoral, donde le dijo al norteamericano: le voy a devolver a ustedes seguridad fronteriza, le voy a devolver salud pública y voy a garantizar definitivamente que todos los inmigrantes ilegales serán deportados, especialmente los criminales. Y esa es la base que lo va a reelegir, porque es una reelección prácticamente la que veremos el próximo año. La economía americana siempre se ha basado en confianza. Seguro. ¿Este tipo de decisiones y este tipo de mandatos afectan la confianza? Definitivamente, porque eso puede ser contradictorio. Sencillamente, si tenemos un presidente voluble, impredecible, que puede ser errático, que puede ser desmedido, yo cuando voy a invertir en los Estados Unidos, entonces de alguna manera yo digo: wow, qué peligro puede correr mi inversión. Ahí donde el hombre loco no puede equivocarse, ahí donde el error de cálculo puede ser muy costoso y debe buscar ese equilibrio que hasta el momento le está funcionando. Dice 30 cosas locas, pero por el momento todo le sale bien, pero tiene que tener definitivamente mucho cuidado. Ya el mundo lo está interpretando, por supuesto, y sabe hacia dónde va. En este momento tenemos que tener confianza y tranquilidad que él se concentra en su base clientelar, en quien lo va a reelegir. En mi opinión, siempre un escenario de revocatoria es posible, pero en mi opinión las licencias no van a ser revocadas. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos este año no puede producir más de 320,000 barriles de petróleo, requiere el petróleo venezolano, porque las empresas transnacionales se han deslocalizado, salieron del Medio Oriente. Estados Unidos, por los desafíos regionales en el Medio Oriente y en el Caspio, no compra petróleo, ya no produce allí, así que su mercado es nearshoring, friendshoring, producir o comprar petróleo en países amigos como Colombia, como Brasil, o países cercanos como Venezuela, como Surinam, como Guyana. Que los tiene además enfrente. Así es. Ahora, cuando los tienes allí y los tienes enfrente, ¿cómo puedes maniobrar con el hombre loco? ¿Cómo maniobras con el hombre loco si estás de este lado y tienes un poder también? Entonces tú tienes Soy más cerca, soy seguro, soy un proveedor seguro, estoy más cerca de ti, te cuesto menos y tengo empresas tuyas acá que también se van a ver afectadas en capital. Entonces, obviamente, ahí se trata eso, ahí donde hablamos de negociación. Entonces, hay a partir de ahora unos 6 meses aproximadamente para negociaciones entre el gobierno americano y el gobierno venezolano, donde hay relación costo-beneficio para ambas partes. En cuanto a la percepción del mundo y como analista del riesgo, ¿qué riesgo están tomando hoy quienes permanecen en Venezuela? Bueno, mira, te cuento algo. Yo considero que la economía venezolana tiene la mayor capacidad de crecimiento de América Latina. Venezuela, con condiciones, digamos, institucionales y con condiciones de política económica que permitan el crecimiento, Venezuela puede crecer más que nadie. O sea, esta es una economía con una capacidad extraordinaria para crecer, lo ha demostrado en su momento de crecimiento y tiene todo para dar. El poder de saber fue presentado por Farmacia SAS. A tu lado, donde estés.